Retro, donde vamos a presentar una increíble charla por Jesús sobre FidoNet. Y veo que no tienes puesto el shader, ¿o sí? Sí, está puesto. La scanline también. Muy bien. Pues adelante, Jesús, deleítanos con tu charla. Y recuerda que esto lo haces por la gracia de Achamán. Exacto, por el mensellato. Bueno, buenos días. Primero que todo, gracias por asistir hoy a esta pequeña charla que voy a dar sobre el mundo de FidoNet y en general sobre las BBS, pero más en particular en el tema de FidoNet. La he titulado la presentación FidoNet, la red mundial de BBS, conectando al mundo con una llamada. Muchos de aquí, bueno, seguro que casi todos se habrán conectado alguna vez a alguna BBS. Puede que a lo mejor no hayan formado parte de FidoNet, lo que hubo antes de Internet, ahora lo veremos. Pero creo que es bastante interesante conocer los orígenes de lo que fue FidoNet, lo que supuso y el legado que dejó también a lo que vino después, ¿no? A Internet. En principio, pues bueno, ¿qué es FidoNet? Pues FidoNet básicamente es una red mundial descentralizada de BBS. Las BBS antes estaban aisladas y FidoNet lo que hizo fue unirlas de forma descentralizada. Ahora veremos la arquitectura que tenía, para compartir archivos y mensajes, ¿no? Entre los usuarios. En lugar de que estuvieran cada una funcionando de forma aislada, pues que pudieran formar una red en la que se compartiera la información de forma dinámica. Fue creada por Tom Jenkins en el 84 en Estados Unidos, que era un ingeniero informático que después trabajó haciendo BIOS de la BIOS Phoenix, de los PCs, de IBM compatibles y demás. Y le puso FidoNet porque se montó un ordenador a trozos con componentes y tal. Y entonces él lo veía como si fuera un perro callejero, no de raza, que le trajera como servicial, que le trajera el correo todos los días y demás. Entonces al engendro que montó, que preparó, pues lo llamó Fido, y a la red pues la llamó FidoNet. Pues menos mal que no lo llamó Firulis. Sí, pues eso. Y esto es importante, la frase que les pongo abajo, ¿no? Que FidoNet fue la primera red civil con un protocolo estándar completamente definido, fuera del mundo académico y militar. Ya a finales de los 60 y a principios de los 70 surgió ARPANET, ¿no? Que fue el origen de Internet a posteriori, y fue un desarrollo militar. Y después se ayudó de las universidades y demás para popularizar y extender Internet al mundo civil. Pero esto fue la primera red montada por ciudadanos fuera del ámbito universitario y del ámbito militar, ¿no? Por lo que considero que es bastante relevante. ¿Qué características tiene FidoNet? Pues principalmente lo que les comentaba, es una red descentralizada, es decir, está formada por BBS independientes que comparten una serie de protocolos y de políticas que les van a permitir el rutado de tráfico tanto de mensajes como de archivos, pero principalmente, ahora veremos, es la parte de mensajería. Es un sistema de comunicación asíncrona basado en el modelo Store and Forward, es decir, yo almaceno la información, me conecto, la reenvío y me desconecto. Piensen que esto es asíncrono. En aquella época, y usa las redes de telefonía pública. En aquella época no es como ahora, que Internet es síncrono, puedes enviar y recibir información en la misma conexión de forma constante, en tiempo real. El coste, siempre pónganse en el momento histórico, ¿no? En aquella época las llamadas por teléfono costaban dinero, no es como ahora que son tarifa plana. Entonces a las BBS les costaba dinero hacer llamadas, y a los usuarios, a otras BBS, y los usuarios les costaba también dinero conectarse a una BBS y mantenerse conectado leyendo. Eso era un proceso lento. Encima, como veremos después, los modems iban bastante lentos, y esto se alargaba, ¿no? Se dilataba en el tiempo. Entonces la tarificación y el coste era bastante alto. Todo esto, FidoNet estaba pensado optimizando el coste y optimizando la potencia de cálculo que tenían los ordenadores en aquella época. Otra característica es que era independiente del hardware, es decir, tú podías conectarte a FidoNet con clientes de FidoNet
tanto en Atari, en Commodore Amiga, en PC, en cualquier ordenador. No estaban vinculados a un determinado hardware. Definieron las FTS, la FidoNet Technical Standard, que esto sería como el símil de las RFC actuales de la ITFS, es decir, de la Internet Task Force, ¿no? Las RFC con las que se regula Internet y demás. Pues las FTS eran los equivalentes, eran un conjunto de políticas y de definiciones de protocolos de FidoNet estándar que eran públicos y que la gente tenía que cumplirlos y tenía que seguir esos protocolos para poder interconectarse, ¿no? Los nodos de las BBS y los usuarios también. Los mensajes de foros temáticos de informática, de cine, de electrónica, de lo que fuera, de videojuegos, lo que sea, se llamaban Ecomail. Y la mensajería privada, lo equivalente ahora al correo electrónico, se llamaba Netmail. Y los CISOP eran los administradores de las BBS y eran personal voluntario, es decir, no había nada detrás de empresas ni nada. Hombre, había algunas BBS que las montaban algunas tiendas de informática o empresas porque podían asumir los costes y demás y estaban entre comillas pues soportadas por capital, ¿no? de empresas, pero normalmente eran todos usuarios domésticos. Tú podías montarte una BBS en tu casa, tener tu ordenador disponible, ahora veremos los requisitos, y ya está, tú asumías los costes de forma altruista para que otros usuarios se pudieran conectar y intercambiar mensajes, descargar archivos, subir archivos, sobre todo de shareware o de freeware, que era lo que había antiguamente, ¿no? Vale, por aquí. Bueno, y la estructura, que ahora la vamos a ver, estaba formada por zonas, nodos y puntos. Vale. Esta sería más o menos la arquitectura a nivel de red de FidoNet, ¿no? Estaban las zonas que veremos después, pues eran los continentes, ¿no? Europa, Norteamérica, África, Asia y demás, Oceanía también. Y después estaban las BBS, que eran los nodos de la red, de las zonas. Y después estaban los puntos. Los puntos eran los ordenadores de los usuarios que se conectaban a las BBS para descargar los correos, los netmail, enviar los ecomail, los mensajes que tú escribías offline en tu ordenador y que te conectabas a tu nodo para subir esos mensajes y que se fueran distribuyendo por el resto de nodos y le llegaran a todos los nodos de FidoNet, y que los usuarios pudieran acceder y les pudieran llegar tus mensajes privados y pudieran llegarle los mensajes que escribían en los foros de Ecomail a los que estaban suscritos, ¿no? A los que tú te suscribías con tu cliente de mensajería. Puse aquí algunos conceptos que son bastante interesantes, por ejemplo, como el Event Hour. El Event Hour era el evento de hora que se llamaba, que era cuando una BBS no aceptaba llamadas de usuarios, ¿no? de humanos, y se quedaba offline, desconectada, haciendo labores de paquetería, comprimiendo mensajes, ordenando, indexando bases de datos, haciendo labores administrativas en script, ¿no? En procesos batch. ¿Por qué es esto? Ustedes piensen que en aquella época no había multitarea, no había una BBS que recibía llamadas y a la vez hacía otros procesos en paralelo y demás, porque no existía la multitarea en MS2. Bueno, después surgió con los modos protegidos y demás, pero los softwares se ejecutaban en monousuario y monotarea. Hasta que no terminabas una cosa, no podías ejecutar después el programa de la BBS, ¿no? Para aceptar llamadas de los usuarios. Y en los ordenadores con menos potencia de cómputo, ordenadores de 8 bits pues menos todavía, eran clientes de BBS prácticamente. Después había otro evento que era el ZMH, el Zone Mail Hour. Ese era un evento que tenía una franja horaria que se definía en cada zona geográfica a la que pertenecía el nodo, la BBS, y normalmente era de madrugada. ¿Por qué de madrugada? Porque era cuando el coste de las llamadas telefónicas, acuérdense que llamar de noche antiguamente era más barato que de día, por la franja horaria y todo eso, era más barato y siempre se estaba buscando la optimización del coste, ¿no? Monetario. Y entonces, en esa franja horaria, por ejemplo, en la zona 2, que era la zona de Europa, la zona que nos aplicaba aquí en Canarias, normalmente era de 2 a 3 de la mañana, y después llegó a ser de 2:30 a 3:30 o algo esto. En esas horas,
las BBS no aceptan llamadas de usuarios y se dedican a hacer las llamadas a los nodos con los que tienen que intercambiar los mensajes que les han dejado sus usuarios, los points, los mensajes que les han llegado de otros nodos y de los que ellos forman parte de rutar el tráfico para que ellos tengan esa información y después llamen a otro nodo y se la vayan pasando, de manera que hagan las labores de rutado de tráfico en esas franjas horarias. Es cuando se mueve toda la información. Por ejemplo, háganse una idea que un usuario, yo por ejemplo podía mandar un netmail a un amigo mío de la península con el que estaba mandándole un correo, un netmail, no uno personal, que equivaldría a un correo electrónico, y tardaba a lo mejor 2 días en llegarle. Porque piensen que primero yo tengo que mandarlo a mi BBS, escribirlo offline, me conecto a mi BBS, lo mando a mi BBS, me desconecto. Mi BBS cuando llega el event hour, indexa todos los mensajes que tiene que enviar, que procesar y rutar, los empaqueta en un archivo PKT, que es como usaban algoritmos zip y ARJ. Esperar a que llegue la zona mail hour de madrugada, conectarse esa BBS a su nodo hub, que son los nodos especiales que interconectan el resto de nodos, el resto de BBS de su zona. Entregarle ese paquete, después desconectarse. Esa BBS Hub lo descomprime, lo procesa, sabe a quién tiene que mandarle y lo va, en sus eventos, lo va rutando hasta que le llega al destinatario. Y el destinatario, 2 días después, a lo mejor, o 3, o lo que fuera, cuando se conecta a descargar lo que él tiene en su buzón, su correo, como si fuera Fido, ¿no? El perro que va a llevarle el correo al dueño, ¿no? Se conecta a su BBS, se descarga el archivo PKT, yo después lo explico, con un programa que se llama Tosser. Los Tosser lo que hacen es descomprimirlo en local y meter los archivos en su lector de mensajes y ver los correos que tiene. Pues fulanito me respondió tal. Pues ustedes imagínense, cuando reciben su primer netmail con alguien con el que se están escribiendo o mensajes de respuesta en foros temáticos sobre informática, sobre cualquier hobby que tuvieran y en el que ustedes participaran. Era como cuando ibas al buzón y te llegaba una carta, pues era como medio mágico, ¿no? Yo quería decir que es mejor que buscar paloma mensajera. Pero... Sí, pues esto al final es una cosa intermedia. Después hay otros conceptos aquí que están interesantes, por ejemplo, el backbone. El backbone era la columna vertebral, era a lo que se denominaba los nodos hub que formaban parte de la red de forma crítica, porque eran los que interconectaban, hacían llamadas a zonas distintas. Por ejemplo, tenían que asumir costes de llamadas internacionales. Claro, como siempre se buscaba el menos coste, solo lo hacían determinados nodos, que de forma altruista asumían esos costes. Si yo le mandaba un netmail, yo de la zona 2, a una persona de Norteamérica de la zona 1, pues se tenía esos nodos que interconectaban BBS de Europa con América, tenían que hacer una llamada internacional para mandar sus paquetes. Pues entonces eso también suponía un coste. Y habían determinados nodos, que eran los nodos que formaban partes del backbone. Y todos esos eran los que rutaban todos los mensajes entre todas las zonas. Y interconectaban las zonas con las áreas, ¿no? Con las redes, ¿no? Con las redes de cada país. Ahora en la siguiente diapositiva les explico la nomenclatura de las direcciones, ¿no? Lo que sería equivalente a las direcciones IP. Después aquí hay unos conceptos que son node list y point list. Estos eran unos archivos de texto plano que eran como las páginas amarillas. Es decir, las BBS cuando registraban un usuario nuevo, yo me hacía punto de una BBS, pues mi SysOp, el dueño de la BBS de la que yo era usuario, me asignaba una dirección de punto, la registraba en ese archivo y era una de la información adicional que también en los eventos de rutado de tráfico también él iba transmitiendo. Esas node list, había un nodo principal por zona que se encargaba de, entre comillas, compilar esa node list y publicarla y hacerla como pública. Porque para que todo el mundo pudiera consultar, ahí estaba la dirección del usuario, la BBS a la que pertenecía y también estaban los nodos de las BBS, ¿no? Para que supieran los programas y los usuarios a qué BBS llamar, el teléfono, los protocolos
los protocolos de comunicaciones que usaban los modems. Soportaban 9600 baudios, 2400, 14000, 56000, lo que fuera, ¿no? Y era como si fueran una guía, ¿no? Una guía telefónica. Después estaban las point lists, que era lo mismo para los puntos, donde se registraban todas las direcciones de los usuarios. Sería la node list sería como cuando buscabas en la guía telefónica Santa Cruz, y la point list la parte de toda la gente en sus viviendas, ¿no? Las direcciones de las personas. Fíjense que también había, esto a modo de curiosidad, había otra lista intermedia que se llamaba diff list. ¿Por qué? Porque ustedes piensen siempre, que lo vuelvo a recalcar porque uno pierde completamente la perspectiva. Sí. Sí, pero esta node list, cuando se comprimía, ocupaba, imagínense, me lo estoy inventando, 4K. Pues transmitir esos 4K a esas velocidades suponía tiempo. Pues ¿qué hacían? Que las pequeñas variaciones de la node list que se iban produciendo, las publicaban en unos archivos que eran más pequeños, que se llamaban diff list, y que incorporaban solo las variaciones con respecto a la lista, a la guía rápida, a la guía grande, ¿no? A la node list y a la point list. Entonces los usuarios con los programitas las añadían automáticamente y iban completando la node list sin necesidad de bajarse el archivo de la node list, que era muy grande, completo, porque lo que se buscaba siempre era la eficiencia, usar los mínimos recursos. Vale. ¿Puedo una pregunta? Sí, dime. Mira, eso viene con los bancos, ¿vale? Porque esto, como es jerárquico, entonces al final había un punto que se conectaba con otro. Pero correcto. ¿era siempre así, solo un punto, o había alguna especie de, digamos, de backup? Que si uno dejaba de funcionar... Sí, buena pregunta. Había, por ejemplo, determinados nodos de zona que eran como los referentes. En el caso que no estuvieran funcionando, porque no contestaran la llamada o lo que sea, había un segundo nodo también de zona que podía dar el mismo servicio. Y más o menos se balanceaba todo, los programas iban intentando las comunicaciones y al final se iba consiguiendo. A veces había problemas porque piensen que todo esto es altruista. Tú tenías una BBS, un ordenador puesto a disposición de los usuarios. Si se te estropeaba o te ponías enfermo y no podías dedicarle o tenías un problema de configuración, porque el acceso a la información y al conocimiento no era tan fácil como ahora para resolver un problema, tenías que tirar de otros SysOp, otros usuarios para resolverlo. Pues siempre a lo mejor había ralentizado un poco que problemas en la red y tal, a lo mejor algún mensaje tardaba más tiempo o algo y tal. Pero siempre había nodos que pertenecían al hub que comenté antes, que eran como los nodos principales encargados de conectar otras áreas. Pero sí, había problemas, como en todos lados. Bueno, esto sería, esta dirección era la que yo tuve en su momento cuando yo era punto de una BBS aquí, que era la 2.343/13.10. ¿Qué significa esto? El 2 era esto es como lo equivalente, entre comillas, como a la IP de los equipos en aquella época conectados en la red, ¿no? A la IP en Internet. 2 sería la zona, que sería Europa. 34 es España, por el prefijo telefónico. 0 era Canarias, era la zona de Canarias. 13 era la BBS a la que yo pertenecía, que en su época era Hisman BBS. No sé si ustedes se acuerdan que Hisman era una tienda informática que había en la calle San Sebastián, no, en La Salle, a mediados de La Salle. Era una tienda informática que tenía una BBS. Tenía como SysOp a José Luis Velasco, que era un chico que trabajaba eventualmente en la tienda y que era todo un referente en aquella época. Y después 10 era mi punto, ¿no? Mi punto de usuario. Como ven, las redes, las zonas a nivel continental, las redes, que sería esta parte que está formada por el país y por la provincia, la BBS, que es el nodo, que es la BBS, y el punto. O sea, que hasta ahí el mensallato era un 0. Exacto. Ahí éramos la zona 0. Después, la conexión por modem. Esto ustedes seguro que ya que lo conocen, pero por refrescarlo y tal, para ponerlo en perspectiva. En aquella época empezaron a popularizarse porque todavía no venían en tarjetas para ponerlo en los bus de expansión ISA o PCI y tal, los modem externos, que se conectaban por puerto serie, por el puerto serie del RC232, DB9 o DB25 que tenían todos los ordenadores.
Después, posteriormente, salieron en tarjeta ISA. Después, cuando te comprabas un ordenador, era ya como algo opcional para conectarte a internet, ¿no? Porque esto fue un poco previo, pero comenzamos. Recuerden que a principios de los 90, en el 95, cuando salió Infobía y ya empezaron los ciudadanos a poder conectarse a internet a través de dial-up, ¿no? De módem, pues todos los ordenadores tenían que tener un módem. Pero previamente lo usamos para el tema de las BBS. Y aquí están más o menos los protocolos puestos a nivel cronológico para que nos hagamos una idea. En aquella época, pues a finales de los 80, pues lo que había eran 2.400 baudios, 9.600 en Estados Unidos y tal. Aquí tardaron en llegar un poco más. Yo recuerdo que lo último fue conectarme a 56 y tal, y después el V92 permitía enviar y recibir a distintas velocidades y tal, y era como medio la bomba y tal. Pero piensen que estas velocidades era lo que yo les comentaba. Perdona, Jesús, ¿eso es lo... ¿Ahí te estás refiriendo a la velocidad de conexión? ¿O a la velocidad de transmisión? La que X-modem, Z-modem. No. Vale. Este era el protocolo que soportaba de comunicación de la ITU, que soportaban los dispositivos. Este era el año y esta era la velocidad en BPS, no en baudio, sino en BPS, porque baudio es otra unidad que da pie a confusión y es un concepto más complejo para representar. Vale. Pues bueno, les voy a poner, para que se hagan una idea y para desbloquear el recuerdo, les voy a poner el proceso de conexión, de negociado, el handshake, es decir, la negociación cuando se conectan a la base de datos y negocia el protocolo, hace un pequeño entrenamiento de un par de segundos mandando unas tramas que negocia el propio protocolo para definir la velocidad estable a la que puede establecer la conexión, porque a lo mejor tú ibas a 14.000 con tu modem, pero te estabas conectando a una BBS que tenía un 9.600, entonces y que aparte tenía ruido la línea. ¿Ustedes se acuerdan cuando descolgaban y había el sonido a frito ahí? Las derivaciones a tierras de las líneas, la humedad, todo eso. Eso metía ruido en la portadora y a la hora de negociar los protocolos, al producirse muchos errores, pues se negociaban a velocidades inferiores. Después les explico otras curiosidades que están bastante interesantes. A ver si esto carga. Estos serían los DTMF, los tonos de marcado, el descuelgue, la negociación, y después ahí ya, una vez se silencia, es cuando ya se ha realizado la conexión. Una vez ya se silencia, ya no lo oyes en el ordenador, se silencia y ya todo lo que se sigue produciendo, que es exactamente lo mismo, ¿no? Es modulación en frecuencia, pues eso ya el usuario no lo oye y ahí van los datos que va intercambiando. Al menos a mitad de eso había necesario escucharlo para saber si responde y si funciona. Exacto, sí. Pues era el único control. Exacto. Por eso estaba el eco on para que tú pudieras escucharlo. Ya después, ¿no? Porque imagínate, si no una fatiga ahí conectado, acabas pegándole con un mazo al modem. Tú no tuviste un Spectrum, ¿verdad? Sí. No lo tuve, pero sí cargaba juegos de cinta también en la época. Bueno, les comento más o menos para que se hagan una idea del software. Esto era bastante complejo, la verdad. Para hacer puntos necesitabas tener a un amigo o preguntarle a tu sysop, a tu administrador de la BBS de la que tú querías hacer puntos, que te ayudara un poco y te fuera ayudando, porque no era fácil, no era descargarse un programa, ejecutarlo y ya eras puntos. Tenías que pasar, entre comillas, como una serie de pruebas y demostrarle al sysop que tenías conocimientos básicos. Había tres partes principales. El mailer, que era el programa, que aquí he puesto los nombres de los programas más habituales en aquella época. El mailer, que era el programa con el que tú te conectabas a la base de datos, el que hacía a la BBS, el que hacía la llamada, el que descolgaba y el que enviaba los archivos PKT con la información. Los más habituales eran el frontdoor. Después también estaba el BinKeyTerm y el Intermail. Había uno español, que no me acuerdo, no he encontrado el nombre y no lo recuerdo. Eran software shareware, eran aplicaciones que tú te podías registrar pagando un pequeño dinero al autor y tal, le hacías un pago y
y te daban una clave y eras como un usuario registrado. Había también ese concepto, ¿no?, de software, antes de que llegara el tema del software libre. Después estaba el Tozer, que era el programita que una vez descargabas el paquete PKT, lo gestionaba, lo descomprimía, lo colocaba en la base de mensajes, hacía toda la gestión administrativa de lo que ibas a enviar y una vez recibido, cómo lo ibas a consumir. Y el más famoso era el Fageco. Y después el editor de mensajes, que era el programa offline en modo texto con el que tú leías los mensajes, escribías un editor de email y de news de internet en modo texto. Pues el Golden era el más famoso. Después también lo que les comentaba, los roles que había en Fidonet. Como les comentaba, pues había determinados roles debido a la jerarquía que vimos, ¿no?, de la red. Los coordinadores internacionales, los coordinadores de zona, los coordinadores regionales, los coordinadores de red. Iba bajando, era como si fuera un árbol, un grafo que tiene en su parte inferior pues los usuarios y en las partes intermedias pues todos los nodos de la red que interconectan determinadas zonas. Vale. Esto lo paso rápido porque era lo que le comentaba. Esto para que se hiciera una idea de cómo se veía un programa para consumir los mensajes. Te podías suscribir a los foros, ¿ves? Los foros eran estos y tú los podías marcar y entonces cuando te conectabas a la BBS para intercambiar la información, ahí también mandabas un check de lo que te interesaba para que la BBS supiera lo que te tenía que mandar a ti de los foros que tú estabas suscrito. Era como cuando te suscribes a cualquier lista de distribución o news por correo electrónico actualmente en internet, ¿no? Vale. El legado de Fidonet. Pues Fidonet, aunque parezca que no, nos dejó un legado bastante significativo y que forma parte de muchas de las cosas que ahora mismo vemos normales. En aquella época había un respeto bastante a la propiedad y a la privacidad. Eso también había como un ambiente de... Aunque ahora veremos que también se usaban las BBS para el intercambio de wares, ¿no?, que era el tema de software pirateado y tal. Había bastante respeto por la propiedad y la privacidad. Ahí se intercambiaban y se publicaban las aplicaciones con el modelo shareware, que era de que tú probabas un poco 30 días y después pagabas, que eso todavía sigue, pero con otro nombre, ¿no?, en internet, que es lo que consumimos cuando probamos los productos, y si quieres suscribirte tienes que pagar las suscripciones. En aquella época era que tú probabas determinadas funcionalidades y si te gustaban pagabas al autor y te daba una key para que la pudieras acceder al programa completo. Y también el tema del software de dominio público, del public domain, que también era otro tema que había en la época. Después también fomentó bastante la cultura de la colaboración y la comunidad, el tema de los foros, el tema de que la gente se ayudara para resolver problemas técnicos y demás. La neutralidad y la libertad de expresión, es decir, había bastante transparencia y había siempre bastante buen ambiente en los foros, la gente era bastante respetuosa, no es como ahora en Twitter y todo esto, que es un poco venenoso. Fueron precursores de las comunidades temáticas, lo de los foros, las news que después se crearon en internet, ¿no? Los ecomail, los foros de Fidonet, fueron previos a eso. La responsabilidad técnica, ¿no?, es decir, el que la persona que tiene la BBS funcionando y que la pone de forma altruista tenga un compromiso con los usuarios a los que presta servicio y a la red a la que presta servicio de forma transversal, con su rutado de mensajes y demás, pues para estar al día, para aprender, para ser cada vez más competente y resolver problemas técnicos y compartir la información. Lo que les comentaba antes del shareware y tal, la difusión de software y cultura libre, fue un precursor de Internet, fue un modelo más arcaico de lo que después llegó con ARPANET y cuando llegó ya al mundo civil y fue Internet, que empezó por las universidades después del tema militar y después ya se popularizó y llegó al ciudadano. Después ayudó bastante a la divulgación de la DemoScene. Ahí y los grupos de demos, Domingo lo sabrá, intercambiaban demos, habían intros para BBS, para hacer publicidad de las BBS. También ayudó a la popularización de
de algunas corrientes artísticas como el ANSI Art y el ASCII Art, porque claro, era todo en modo texto, pues era una forma de usar las herramientas que habían, que eran los caracteres ANSI extendidos con colores y demás, que después les enseño si quieren. Eso todavía sigue para hacer dibujos, para suplir con arte las limitaciones de los modotextos para hacer las pantallas de las BBS a la hora de navegar y todo eso, hacerlas bonitas y demás. Y una de las cosas más importantes también que tenía era la parte de los ficheros, que divulgaba, tenías los ficheros por temática, tenías acceso a un montón de información que no encontrabas en muchos sitios. Exacto. Formación técnica. Exacto. Y de imágenes, diagramas, imágenes en JPG cuando empezó el JPG, todo eso tú te podías bajar de las BBS imágenes generadas por temas de 3D y todo eso. Cuando empezó todo ese tema la gente subía imágenes y tal, todo por modem a aquellas velocidades, de aquella forma, y texto plano. Piensen también que allí no había cifrado ni había nada, piensen que las conexiones, los protocolos que se usaban no permitían cifrado, porque lo que vemos ahora de forma tan fácil, que nos conectamos con nuestro navegador por HTTPS cifrado, con suites de cifrado SSL o TLS a cualquier página segura, eso requiere una potencia de cómputo en los clientes. La potencia de cómputo necesaria para eso no era posible en aquella época. No, las comunicaciones, esos conceptos de seguridad llegaron mucho después. Por eso pongan siempre en perspectiva lo que se consiguió en aquel momento con lo que tenemos ahora, que vemos cosas normales, pero en aquella época nada. Ahora les voy a comentar también otros detalles. ¿Qué hay del mundo de las BBS actualmente? Pues bueno, FidoNet todavía sigue, pero de forma residual, prácticamente no existe. Hay una red que se llama FSXNet, que se ha popularizado un poco, pero que tampoco. Todo este tráfico y todos estos usuarios son medio residuales y en plan gente que es, pues, así como nosotros, que nos gustan las cosas retro y que lo mantenemos por hobby y tal, ¿no? Esas redes funcionan de forma nativa sobre TCP/IP, ya no te hace falta un módem para conectarte, son más simples de configurar, tienen un sistema de direccionamiento basado en los de FidoNet, pero mejorado, que ya permite dominios por zonas y por otras historias. Usan software para BBS, que los más populares actualmente es Syncronet y Mystic BBS. Les he puesto aquí, como les comentaba antes, el ANSI Art en modo texto de los productos de BBS, esto que les comento aquí, que eso se los pueden descargar ustedes y se montan una BBS en su casa. Pero Mystic es un trabajito. A ver, yo puse aquí simple de configurar comparado con el infierno que eran los otros que había. Sigue siendo un infierno. Sí. Es bastante complejo. Y ahora les enseño y hacemos una pequeña prueba, a ver qué existe. Se conectan a través de Telnet y lo que les comentaba, Telnet, que es un protocolo que no permite cifrado. ¿Por qué? Porque habrá máquinas que, si tú quieres, son retro, antiguas, no tienen potencia de cómputo, no pueden, sería un obstáculo para que esas máquinas pudieran conectarse. Entonces todavía permiten ese tema de Telnet. También se pueden conectar con un navegador embebido que hace un telnet vía web y tal, si no quieren usar un telnet ni nada de eso. Déjenme que les haga una aquí, por ejemplo. Aquí a ver si se ve. Pero di que lo bonito es hacerlo desde una consola de Linux. Déjame que coja el video. Aquí nos estamos conectando por Telnet a una BBS. Bueno, esta es media... Espérate, voy a poner... Bueno, aquí nos daríamos de alta como nuevo usuario y nos haría las preguntas para registrarnos y podríamos acceder y tal. Aquí tiene publicado teléfonos 24/7. Esta red está detrás de una BBS con 10 nodos y soporta todas estas redes: Dovenet, FidoNet, FSXNet, que era la que yo le comentaba, y Metronet. Hay muchas, ¿vale?
Y después también ves lo de Shareware Files, Message Forum, Online Games, todo en monotexto, Online Chat, soportando otros protocolos como el Z-Modem y todos estos que te permitían direccionabilidad y podías en modo texto enviar y recibir tipo chat y demás. A ver si había otra aquí que la tenía. A ver si la podemos ver. Esta creo que está bien. ¿Ves? Usan pues el ANSI Art y tal para, aunque esta no es muy espectacular, ahora esta cargará unos menús, no sé si aquí hay que poner menú también para que te ofrezca los... Pero bueno, más o menos para que se hagan una idea, ¿sabes? Aquí hay un montón de cosas en las que si están interesados pueden buscar en internet. Esto era, les tenía puesto también una página que busca a nivel histórico en las no-delice, en las páginas amarillas, ¿no? Entonces iba a buscarle aquí las BBC de la zona 340, que era Canarias. La BBC, ¿dónde estaba yo? Perdón. 340, 13. ¿En la que estabas era contemporánea del Barco Fantasma? No recuerdo. Al final ya ese número de nodo lo cogió la Isla del Tesoro, pero históricamente, si podemos ver aquí en la historia, ¿ves? Aquí había, ¿ves? Mira, System Name, Hisman Informática, Tenerife, José Luis Velasco, como les comentaba, el teléfono de la BBS cuando era sin el 922. Es la tienda que está la que estaba en las escaleritas subiendo donde estaba el restaurante. Sí, ahí estaba. Yo me compré el PC ahí. Ahí estaba, sí. ¿Ves? Región 34, la velocidad máxima que soportaba, los protocolos, todo esto está cogido del archivo de texto de las no-delice. Y el histórico en el 93, esto estuvo hasta el 93. 94, después pasó a la Isla del Tesoro porque esa BBC cerró, ¿ves? Aquí ya después en el 98 ese número se lo asignaron a la Isla del Tesoro, que fue creo la última que estuvo con ese nombre. Y después eso, aquí pueden buscar esto a nivel A ver. si quieren buscar algo, pueden buscar algo. Sí, con esta. Para conectarnos. ¿Sí? Me parece que era solo un protocolo. Que tiene bastante gráficos calentados. Sí, pues estupendo, porque estuve buscando ahí, pero no vi ninguna así 64, 128. Biop. Biop, perdón. Esto es por temas de configuración, porque estoy haciéndolo con el telnet de Windows. Hay que configurarlo, el ANSI consola, VT100, todas esas historias, y probablemente es por eso, por lo que nos llegan caracteres de control, pero es por configuración del cliente. Podríamos probarlo con el PuTTY o un cliente avanzado que te permite configurar todo el tema del ANSI. ¿Con el PuTTY vale seguro? ¿Con él? Con el PuTTY. Vale. Sí, pues, tío. Lo probamos con el PuTTY. Biop, punto, déjame ver otra vez. Biop. A ver si lo pillo. Esto es en PET-Screen. Del backspace. La tecla backspace. Sí, estoy dándole, pero no. Guión. Backspace. No pilla.
Pincha con el ratón, pincha, a lo mejor no tienes el... No, es darle la tecla, no sé por qué no... Sí, es que eso depende de muchas opciones aquí que tienes, ¿sabes? De configurar en el PuTTY. Dime otra si quieres. Sí. Yo creo que tenía aquí alguna... Las de Commodore 64 todas son... Todas tienen una chorra de... ¿Cómo se llama? De gráficos. La de... Pues aquí te puedes mover con los cursores y moverte aquí, darte de alta y tal. Rapidfy.org. Rapidfy.opto.org 64128. Lo mismo. Esta mete en Pexi o mete en ANSI. ¿Qué? Claro, es que probablemente para eso tengo Con el que... PuTTY, prueba con el Con el PuTTY, a ver. Y las opciones del Telnet. No sé aquí dónde se cambia. Esta creo que te da a elegir al principio, si Vale. quieres ANSI, ASCII o PETSCII. Vale, pues vamos a... O usa un cliente web. Sí. Dime Rapidfy. Rapidfy.opto.org 64128. Sí, pero esto es lo mismo, esto es por configuración del cliente, no. Sí. Es para no alargar esto porque es un poco coñazo estar probándolo. Pero nada, quien quiera investigar y tal, hay un montón de información y hay un montón de actividad también por ahí. Vuelvo a la presentación, un segundo. ¿Y qué más? Muchas de las escenas del 64 están con un Commodore 64. Sí, total, es flipante. Y muchas, bueno, ahora como tienes, como hay cartuchitos que tienes de 16 megas y tal, pues bueno, sobre ahí, con super CPU y con... Pero hay algunas que tienen dos disqueteras y dos disquetes puestos ahí fijos y... Es una pasada. Pues nada, en principio esto hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna duda que pueda a lo mejor... Hay una cuestión. Cuando yo me cambié de compañía de teléfono... después les comento un detalle. Cuando me cambié de compañía de teléfono decidí dejar el teléfono fijo porque en realidad costaba muy poco. Y mi intención era poner una BBS con a lo mejor una Raspberry Pi o alguna cosa de esa. Ahora te digo eso. ¿A día de hoy es posible hacerlo? Sí, era lo que les iba a comentar, que es que tengo tantas cosas de curiosidades y tal que me gustaría comentarles, pero me van viniendo. Al respecto a eso, ahora mismo es posible hacerlo. Te podrías, pero ¿qué pasa? Ustedes saben que ahora todas las líneas telefónicas que tenemos en casa van por internet, usan TCP/IP y van por voz IP. Es voz IP lo que va, no ya las líneas aparte de analógicas se digitalizaron y después de digitalizarse ya se pasaron a voz IP. Todo lo que nos llega en el router de Telefónica es voz IP. Nos llega una VLAN para datos y navegar por internet y otra VLAN de voz IP para el teléfono. Y lo que tenemos es un conversor en el router, un conversor FXS, que lo que nos permite es conectar, falsear para conectar un teléfono estándar de los que tenemos en casa. Para conectarte a una BBS necesitarías, lo recomendable es usar una interfaz ATA, que es un dispositivo que te permite conectar con un RJ45 a tu router los datos de internet, de la VLAN de voz. Y por el otro te sale termina en un terminal RJ11 para conectar un teléfono, que es al que tú conectarías el módem. Después tendrías que configurar correctamente la interfaz SATA
para usar un protocolo, porque date cuenta que en la voz IP todo el audio viene comprimido, usa códec de compresión de la voz y todo eso. Y todo eso afecta a la negociación de los modem antiguos. Claro. Entonces eso provoca que no establezca, no haga los handshake, no negocie la velocidad y se te corte la comunicación a la mitad y tal. Pero configurando eso adecuadamente, puedes conectar un modem antiguo a un ordenador y usar una línea actual de teléfono. Pero hay que optimizar un poco, hay que toquetear un poco por ahí, pero poder ser posible lo es. Y el software que se utilizaría a día de hoy, o sea, te podrías conectar con una red FidoNet o con cualquier otra como la FX. La FSXNet esta permite rutar mensajes a la red FidoNet también. Podrías mandarle un netmail a alguien de la red FidoNet, porque permiten, como les comenté, en los direccionamientos agregan dominios y puedes poner al final de las direcciones @FidoNet. Entonces las BBS cuando intercambian los mensajes saben que tienen que mandarlo a otras redes distintas, que no son la original, ¿no? En la que se está produciendo la... Y ahí al revés, ¿sabes? FidoNet a F... Supongo que sí, supongo que sí, que intercambiarán mensajes también con algún nodo que haga que también era otro rol que hay, que son los gateway, que interconectan redes distintas. Yo recuerdo, al final de todo, antes de que se popularizara el tema internet, yo recuerdo mandarle un email a través de FidoNet cuando empezó el correo electrónico en la Universidad de Las Palmas a un amigo mío que se fue a estudiar para allá, a través de FidoNet, a través de un nodo de FidoNet que hacía de gateway, que intercambiaba tráfico con FidoNet por modem, intercambiaba tráfico a través de internet con una llamada de teléfono a la Universidad de Las Palmas, a unos sistemas que habían allí y tal. Entonces, con eso permitía, y a mí llegaban los correos electrónicos y yo pero los escribía desde FidoNet. Eso normalmente ahora los programas de FidoNet para hacer una BBS no hace falta el cacharrito para adaptar el modem. No. Con el cable de red directamente. Eso, como les comenté, no, pero él me preguntaba que si existe la posibilidad de replicar lo antiguo. Vale. Si quieres sí, que como te comentaba, con una interfaz de voz IP ATA de esto, que lo puedes comprar, es barato, 20 euros y tal, de Gran Stream, hay un montón de marcas de eso. En AliExpress supongo que habrá. Y se configura. Sí, lo que decía Domingo, lo que vimos antes que les comenté, todos esos software que les enseñé ya van por internet, van por Telnet, van usando TCP/IP, es decir, no les hace falta un modem ni nada, sino tú te puedes montar una BBS que sea accesible, tú me lo decías, plan purista. Claro, o sea, me gustaría hacerlo por el teléfono. Exacto, y que alguien se pudiera conectar con una llamada y tal. Sí, yo te entendí, por eso te explicaba. Dime. Yo de eso tengo tres preguntas rápidas. A ver. Sí. Soy capaz. La primera es, ¿cuánto duró este tema de las BBS? ¿Mitad de los 80 o no sé? Duró más o menos unos 10 años. Aquí llegó tarde, a finales de los 80, principios de los 90. Yo recuerdo de estar en la universidad, 92, 93, 94, todavía yo estaba con FidoNet. Y cuando empezó ya Infovía, las llamadas a internet, a Infovía, y empezó lo de internet, pues todo eso se fue difuminando, ya empezaron a desaparecer las BBS, la gente ya fue el desarrollo tecnológico ya superior. Duraron más o menos en Estados Unidos, estuvo lo creó este hombre en el 84, estuvo más tiempo y llegó aquí más tarde. Pero aquí estuvieron más o menos unos 10 años, ponle una franja de unos 10 años. La otra pregunta rápida, ¿había hackeos, como ahora se ven ataques informáticos y cosas así, o era técnicamente imposible? No, técnicamente imposible no, esto era, como les comenté, esto era súper precario, les comentaba, no existía cifrado de comunicaciones. Pero en plan hackear una BBS, cosas así. Claro que existirían hackeos, yo no sé, pero claro, me imagino. Había foros. Pero sí que era como lo que dijiste tú, que era bastante... La gente era bastante legal. Era súper respetuoso. El ambiente. Incluso en el rollo de descargarte software ilegal y todo, que hacías todo. Yo recuerdo. ¿Tiene su nombre en el destino? No, realmente. Esa era otra cosa, lo que dice Roberto.
y perdona, hago un pequeño inciso, otra curiosidad que quería comentarles. Lo que decía Roberto, en los mensajes, el protocolo de Fidonet te obligaba a escribir al final de tu firma, que tú podías poner en la firma, como ahora la gente pone en los estados las frases esas todas como super guay, de no sé cuánto, patinando por las nubes, no sé qué, en los estados del WhatsApp. Pues tú podías poner tu firma en modo texto, que era una norma en la Policy 4 de Fidonet, que era como, por así decirlo, la Biblia que tenía que cumplir todo el mundo. Una de las restricciones que decía que las firmas no excedieran, no fueran mayores de 3 o 5 líneas. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, eficiencia. Si todo el mundo mete unos chorracos de firma con caracteres ASCII y no sé qué, todo eso va engrosando los paquetes de rutado y cada vez engrosa más. Debajo de la firma tenías que poner el origin, que era asterisco, origin, 2 puntos, y ahí figuraba la dirección del nodo desde el que se había originado el mensaje. Que también podías ver en los mensajes, desde los programas, las cabeceras, igual que ves las cabeceras de los correos electrónicos, ¿no? De qué dominio sale, por qué máquina lo ha enviado, todo eso. Y después había otra cosa que era el tier line, que iba debajo de él, era el cuerpo del mensaje, la firma, el origin y el tier line. Y el tier line era el software con el que había sido generado el mensaje, Golden, no sé cuánto, tal. Y eso lo metía el propio programa dentro. Entonces, había como una especie de trazabilidad, pero seguro que había... ¿Y el registro de la llamada? Y el registro de la llamada, claro. Que llamabas de tu casa. Claro, claro. Había, pero seguro que había historia. Y la última, que seguro que más de uno se la está preguntando, ¿cómo tienes tanto conocimiento de esto? ¿Estuviste con algún sysadmin de esto o algún amigo metido en el tema? No, yo empecé porque de pibe, yo conozco a Héctor Sicilia, que es una pena que no haya estado aquí, porque seguro que desbloquearía varios recuerdos. Yo conocí a Héctor por Fidonet, él estaba en otra BBS y hacíamos los fidopapeos, que íbamos a una pizzería en la calle Tomecano una vez cada X tiempo y nos reuníamos allí, toda la gente que eran CISOP, eran puntos, tal, inclusive venía gente hasta de Las Palmas, de BBC de Las Palmas, y comíamos pizzas allí, a hablar de informática, de las BBS, de los rollos. Y nos conocíamos mucho socializando, como aquí ahora, el rollo, y se llamaban fidopapeos. Y yo, para ser punto, conocí a un amigo con el que intercambiaba juegos de Amstrad, que tenía otro amigo que era un máquina y que conocía a José Luis Velasco, que era CISOP de Hisman. Entonces él me iba explicando, yo me conectaba a la BBC, le preguntaba cómo podía configurar esto. A mí me tuvieron que echar una mano porque en aquella época el conocimiento no era como ahora, era como del boca a boca, y la gente... Y además, conocimiento tan técnico estaba solo en determinadas fuentes, que tenías que tener acceso por conocidos, por networking, ¿no? De socializar. Pero tenías que aprender sí o sí. ¿Tú conociste a Hidalgo? Sí, a los Hidalgo, a los hermanos Hidalgo. Uno se murió... Sí. Pues los hermanos Hidalgo, el que se murió, empezó con nosotros en el Club Oric. Okay. Él tenía un Oric y un Spectrum. Él tenía un Oric y un Spectrum. Yo lo recuerdo. Y entonces ellos empezaron con nosotros en el 84, 83, 84. Pues era muy buena gente, yo recuerdo, sí. Ellos iban a los fidopapeos y tal, los dos hermanos, y allí todos contábamos batallitas y nos contábamos cómo hacer cosas y no sé qué, y después hacías más amigos. Yo lo vi por primera vez en el 92, 93, en casa de José Boriel, haciendo una práctica de la facultad. Claro. Y dice, espérate que voy a mandar un no sé qué. Claro, es que conectó, digo, ¿eso qué? Yo tenía amigos, yo tenía amigos que conocí después en la universidad que eran puntos de Fidonet y tal, coño, tú tal, no sé cuánto tal. Pero no era una cosa muy extendida. Bueno, había bastante comunidad aquí en proporción en aquella época. Pero, y en la península había bastante. En la 341, que era Madrid, había un montón de BBS, un montón de gente, hacía un montón de quedadas y tal. Y fíjate si era en serio, Jesús, que en el Barco Fantasma, la primera vez que me conecté, creé una cuenta en Bancoña y no me dejaron entrar. Sí, y en la quedada de la comida presentaron a los dos amigos y a mí el tipo me ignoró porque dice, tú eres el gracioso que puso Devon Miles y tú no eres Devon Miles. Lo que yo les comentaba aquí del legado de Fidonet es cierto, ¿eh? No lo estoy poniendo medio mágico.
Era gente que habían unos valores y sobre todo del ayudar, de transmitir el conocimiento, de respetar las cosas, de el software shareware, el public domain, todo eso. Era gente que, entre comillas, ponía el ordenador. Eso impulsaba de lo que tú estás hablando. Yo recuerdo que justo enfrente de casa había un señor que se encargaba de los recreativos que estaban justo enfrente de casa. Esos recreativos, ese hombre pues me dijo que, no sé el por qué, le dio por el tema este y se metió a gestionar una BBS y un fin. Y me hablaba también, yo le decía que conocía a los hidalgos, y este hombre estaba continuamente investigando y desarrollando no, pero ampliando su tema con el BBS para hacerlo más eficiente y mejor, en fin, que había un trabajo profundo era lo que yo les comentaba ahí cuando puse responsabilidad técnica como legado, porque es esa, la definición es eso. Y después hay muchas cosas que de detalles que todavía, por ejemplo, en el Juárez, en todo el tema de pirateo y tal, de empaquetar la tradición de empaquetar los programas con el crack, con el archivo de publicidad de la BBS de donde se la bajaron, los archivos descriptivos, esos file disk que tienen Axiart con los requisitos del juego, del no sé qué, el crack, cómo lo tienes que pasar, todo eso viene de Fidonet, de cómo se empaquetaba el shareware, cómo se empaquetaban los archivos, todo eso. Todo eso es una corriente cultural que surgió ahí, que la DemoScene se empapó un montón de eso, porque fue los swappers lo usaban no solo para hacer el intercambio físico, de pasarle una demo en disquetes o lo que sea, sino se usaron las BBS para saltar, entre comillas, para cruzar los charcos, ¿no? de las zonas, ¿no? De los continentes, como vimos. Y todo eso, Fidonet impulsó y facilitó eso a nivel histórico. Creo que es algo relevante, vamos, importante. A mí al menos me lo parece. Espero no haberles aburrido, que les haya gustado. Tenía una pregunta más, ¿no? Yo no viví aquella época, no porque no fuera viejo, porque soy viejo, y no porque no estuviera informado. No porque no fueras coetáneo, yo tenía compañeros que estaban metidos en ese mundo, pero yo no lo viví. Pero tengo una curiosidad que es, o sea, está claro que, como tú dices, el boca a boca, todo esto, pero hay dos, como dijéramos, dos fuentes de información paralelas más establecidas, que son la universidad y las revistas de papel. Y te quería preguntar sobre todo por la revista de papel, pero la universidad seguro que tenía algún nodo, seguro que contribuía. El IAC tuvo uno. Y yo te quería preguntar por las revistas de papel, porque me imagino que por una parte querrían hacer artículos divulgando eso, y alguno de vosotros encontraríais cómo hacer ciertas cosas para conectarte a una BBS desde una revista, pero por otra parte no sé si lo percibirían como, oye, que si la gente ya se baja noticias de Fidonet, no me va a comprar la revista. No sé si en ese mundo decía, la revista nunca vas a encontrar nada que tenga que ver con nosotros.